Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al programa de esta noche de martes. No estaba previsto que estuviéramos hoy porque hoy íbamos a hacer el juego de dos, equipo y afición, para hablar del Real Oviedo y su partido en Valencia, pero dicho programa pasa mañana porque el Real Oviedo, bueno, pues ya saben que se ha retrasado ese partido en tierras valencianas por las inclemencias meteorológicas. El programa que les ofrecemos hoy, bueno, pues tiene un poquito de todo. Vamos a presentarles un programa que volverá a estar con nosotros esta temporada, uno de los más vistos en esta casa. Hablamos de juegos de poder. Vamos a hablar también con el responsable, el presidente de los agentes de seguridad privada en Asturias, para despejar, bueno, pues ciertas dudas que han surgido sobre la labor que realizan los vigilantes de seguridad privada en eventos deportivos, en eventos de fiestas durante el verano, bueno, pues en eventos de todo tipo, musicales y demás. ¿Cuál es la autoridad? ¿Hasta dónde llega la autoridad de un guardia de seguridad privada? Y después finalizaremos pues ofreciéndoles una recomendación tremendamente interesante de cara al fin de semana, que no es otra que la Feria de Coleccionismo, 14ª edición ya, Feria de Coleccionismo Internacional, que se va a dar en Mieres un año más, viernes, sábado y domingo, para no perdérselo. Como para no perderse, es el programa que, como siempre, ya comienza con la cabecera. Vamos a hablar a continuación, como les decíamos al inicio, de uno de los programas más vistos en esta casa. En YouTube, si nos vamos a los números tanto absolutos como relativos, es sin duda el más visto. Se trata de juegos de poder, o lo que coloquialmente decimos el programa de la guerra. Entre nosotros decimos el programa de la guerra. ¿Cuándo graban los de la guerra? Bueno, pues graban que van a estar con ustedes los miércoles a partir de las 9 de la noche. ¿Para qué? Pues para conocer cómo está el mundo. El mundo está mal, el mundo va malamente. Conflictos por doquier, no solo el de Ucrania, no solo el de Israel con la banda terrorista Hamas en Gaza, sino que hay muchos otros conflictos que se quedan olvidados, que se quedan aparcados, que se quedan ahí en el limbo. Sin embargo, pues esta temporada pondrán la lupa sobre ellos pues Francisco García Campa, que es su conductor, que esta noche está con nosotros, y los distintos invitados que irá trayendo. Francisco García Campa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y volvemos después de un descanso. Ahí está. Aquí, porque en YouTube no paré. En YouTube continuabais, sí, en este caso, ¿no? Bueno, ¿qué tal el verano? Bien, bien. El verano activo, por el tema de la geopolítica no para. Sí. Es un mundo cada vez más divertido. Hay una maldición que es ojalá te toque vivir tiempos divertidos, ¿no? Sí. Y es verdad que estamos viviendo tiempos divertidos para un historiador, sí, pero para un ciudadano son tiempos demasiado complejos, sí, y peligrosos, ¿no? Sí. Parece que estamos bailando un vals con la muerte, sí, y hay gente que le gusta el ritmo, ¿no? Sí, 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 sin duda. Me dicen, me cuentan, me confirmarás si es verdad o no, que has escrito un libro en verano. Bueno, un poco más del verano, sí. Estuve varios meses escribiendo un libro de geopolítica, sí, claves geopolíticas para entender el mundo que nos toca vivir, porque sí, estamos llevados por una marea. La marea nos va a llevar igual, pero es importante saber cómo funciona esa marea, ¿no? Sí. Qué elementos mueven el mundo. Sí, 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 elementos como la economía, los hidrocarburos, las tierras raras, la lucha por la energía renovable, por qué hay detrás, ¿no?, de la energía renovable geopolíticamente, claro, la desinformación, la guerra híbrida, guerra en la zona gris, los nuevos cambios en la guerra que van a implementar, desde mi punto de vista, más conflictos. Sí. El hecho de que se automatice la guerra, sí, que haya más drones, va a ser más, no digo causa, sino que vaya a ser más fácil que haya conflictos, porque las potencias no van a poner en peligro sus soldados. Por ejemplo, hoy mismo acaba de sacar China su primer barco autómata, es un tipo fragata, lleva hasta un helicóptero automatizado. ¿No pilotado? No pilotado, sí. ¿El barco? Sí, sí, es un catamarán triple, o sea, tiene la parte central y dos flotadores y es grande, es como una fragata más o menos. Sí. Estados Unidos ya había sacado uno hace 3 años, una sí, especie de barco de transporte logístico, sí, y cuando eso se generalice y estemos ante el paso que se llama el alfa, astillero alfa en Estados Unidos, el alfa ya, que es hacer una flota entera autómata,
eso va a llevar a que los conflictos sean más fáciles, porque no se va a poner en peligro. Es decir, nosotros ya asistimos en la guerra contra el terrorismo al hecho de la generalización del Predator, ¿no? Como Estados Unidos atacaba a objetivos del ISIS, del Daesh, Al-Qaeda, lejos de su país, sin poner en peligro ningún soldado, ninguna fuerza especial. Y eso nos permitió ver que un ejército puede meterse en una guerra en muchos escenarios si no hay que poner soldados ni botas, ¿no? En la guerra de Ucrania estamos viendo que la mayor parte de las bajas ya se producen con drones. Hay soldados operadores de drones que tienen más de 400 muertes registradas. Eso, ningún francotirador en la Segunda Guerra Mundial había llegado a esas cifras. Eso hace que si tú puedes acabar con el enemigo sin poner en riesgo tu seguridad, simplemente la guerra. Acudimos también, por ejemplo, en el caso de Irán e Israel, a una guerra de salvas. Se lanzaban misiles y bombas entre los dos. Ese tipo de tecnología nos puede llevar a escenarios muy complejos. Después está todo lo que tiene que ver la guerra híbrida, que estamos viviendo con ella. Mucha gente no le preocupa, estamos a otras cosas, ¿no? Pero lo que se está viviendo a día de hoy es una guerra híbrida que ya salió de la amenaza en zona gris. Es decir, esto es un escalón que es guerra híbrida, amenaza en zona gris y guerra gris, ¿no? Aquí ya estamos, yo creo, más cerca de la guerra gris. Es decir, ahora mismo Estados Unidos tiene su portaaviones más grande, el Gerald Ford, en Noruega. Casi todos los países europeos tienen tropas en el Báltico, en Polonia. ¿Por qué? Porque hay violaciones de la soberanía, hechos de tal manera que son parte de una guerra en la zona gris. Es decir, lo que busca Rusia es intentar convencer a la sociedad europea de que si sigue apoyando a Ucrania, va a haber un conflicto con Rusia. Es decir, el relato es, no sigáis, que yo estoy loco y voy a hacer una guerra. Entonces, claro, ¿cuál es la respuesta que tiene que hacer Occidente? ¿Bajar la cabeza o contrarrelatar? Es decir, a ver si te atreves. Y ahí es cuando viene lo que estamos viendo ahora de que Polonia ya quiere derribar los aviones, que Rumanía también, que Dinamarca acaba de movilizar a sus reservistas, porque es la cumbre de la Unión Europea, y por eso Rusia, creemos que Rusia, está haciendo sobrevolar drones sobre Dinamarca. Y todo está en un momento, no digo de preguerra, pero sí de guerra. Eso te quería preguntar. En los últimos 30 años, ¿es ahora mismo el momento en el que más tensionado está el mundo a nivel global? Quiero decir, no quiero ser alarmista, pero ¿sería el momento en el que más cerca se estaría de un conflicto generalizado? A ver, de conflictos sí, de muchos conflictos. Que estén generalizados en una cadena, espero que no, porque eso implicaría que China se uniese a la guerra de Ucrania o se prolongase otra guerra. Puede haber muchos conflictos regionales. ¿Por qué? Porque el mundo multipolar, que tanta gente ansía, va a llevar ese escenario. En mi libro lo explico. Cuando existía un mundo bipolar, ¿no? La Guerra Fría, realmente no fue una Guerra Fría. Que esto es un poco una percepción selectiva de lo que pasó en la Guerra Fría. En la Guerra Fría hubo numerosos conflictos, pero no entre los polos, sino entre zonas de contacto, placas tectónicas, que era, por ejemplo, Indochina, y estaba Vietnam, Camboya, Laos, todos esos los conflictos. O nos vamos a África, una zona de conflicto que fue lugar de enfrentamiento entre las dos concepciones del mundo, ¿no? Entre la concepción occidental o las guerrillas en América. Es decir, hubo muchas guerras dentro de la Guerra Fría. Ahora, lo que podemos asistir es a, si Estados Unidos se aísla, ciertas potencias regionales van a creer que tienen libertad para el escenario, va a ser el macho de su patio, ¿no? Por eso yo creo que Trump está cambiando un poco el discurso de ese aislacionismo que prometió a la realidad que estamos viendo ahora. Estamos viendo un cambio de discurso. Él no quiere regalar nada porque es un hombre de negocios, pero ya habla de vender todo lo que quieran a los ucranianos. No a los ucranianos, a la OTAN, y que la OTAN lo venda a los ucranianos. Pero todo. De hecho, esta semana se habla de los Tomahawk, algo que no se había hablado nunca y no se había estado en la mente de nadie, ¿no? Correcto. Es decir, el conflicto va a existir, conflictos regionales. No podemos olvidar el mayor conflicto que se puede producir, que es el de China-Taiwán. La recuperación china de Taiwán, según su mentalidad. Y aquí podemos asistir a dos formas de intentarlo, ¿no? Es decir, poco a poco, una especie de ganancia del corazón y de la mente de los taiwaneses y lograrlo. Pero esta jugada le salió mal a China y sabe que la población joven taiwanesa
no quiere ser china, quiere ser taiwanesa. Sí. Y ese movimiento, digamos, de la nación dividida, no la comparte en la mayor parte de la población joven taiwanesa. Y eso está llevando a una escalada digamos, en el enfrentamiento. A día de hoy es una guerra híbrida. Nosotros aquí en Europa no asistimos, la gente no sabe lo que está pasando, pero Taiwán, lo que hablamos en el Báltico, aviones que sobrevuelan, barcos que cruzan las aguas territoriales, eso pasa a diario. Jamming en los GPS todos los días en los aeropuertos. Es decir, hay una guerra híbrida abierta. China está desarrollando una armada, hoy acaba de comenzar la fabricación de su cuarto portaaviones, el Type 4, que puede ser nuclear, se cree. Sería el primero nuclear. Se sabe también todo el desarrollo, ¿no?, de sistemas de desembarco, que son unos puertos móviles que ya pusimos el año pasado aquí en el programa. Y también tenemos, por ejemplo, algo que salió hace poco, creo que fue en el Wall Street Journal, un acuerdo entre Rusia y China para enseñar a los chinos operaciones aerotransportadas. Es decir, a los rusos no les salió muy bien en Hostomel, pero lo van a enseñar a los chinos que no tienen ninguna experiencia militar. Esto es importante. China, pese a todo su despliegue militar y sus grandes desfiles, no tiene experiencia de combate. Su última guerra importante fue la guerra de Corea. Sí. Después tuvo la guerra con la India en el 62-63, no me acuerdo mismo si fue 62-63, por el Tíbet. Y tuvo la invasión de Vietnam en el 75-76, no, en el 75 creo que fue. Al acabar la guerra de Vietnam, China invadió Vietnam. Eso la gente no lo conoce, pero fue una invasión que le salió mal a China. No logró penetrar más de 20 kilómetros en territorio vietnamita y fue un fracaso. Claro. Por lo tanto, su experiencia bélica no tiene. Porque, claro, un ejército no solamente es desfilar, que sí, no solamente tener armas, que también, sino tener doctrina y experiencia militar. Y por ahora no se sabe muy bien cuál va a ser el... Claro, comprendo. Varias preguntas. El otro día leí que actualmente, no sé si compartes este pensamiento, había 3 potencias en el mundo. Una potencia decadente, que era Estados Unidos, fue potencia hegemónica y ahora está igual, que se van sucediendo los imperios. Una potencia emergente, que era China, y una potencia líquida, que era el Islam, concebido como todos los países islámicos. ¿Compartes que sea así? A ver, la religión es un elemento cohesionador y el Islam tiene un concepto que es la Umma, ¿no?, la comunidad islámica, que está por encima de las naciones. Pero la realidad también nos demuestra en la historia que los países árabes se odian más entre ellos que a otros. Es decir, ¿por qué Israel subsiste? Porque en gran parte los países árabes estaban divididos entre ellos y atacaban cada uno a su manera en las guerras que tuvieron con Israel. Las relaciones no son tan bonitas como nos venden, es decir, realmente Egipto no apoyó a los gazatíes. Hizo una valla más alta, para hizo que no pase, otra valla, pues acaso la más alta no valía, y puso unidades blindadas para que no saliese ningún palestino de Gaza, ¿no? Jordania dejó volar... Pero eso no se nos cuenta. ¿Sí? Pero eso no se les cuenta, no lo escuchan, porque no escuchan... A ver, este es un problema que tiene que ver también con el mundo que nos toca vivir, que son las cajas de resonancia. Todo ser humano busca un sesgo de confirmación de sus pensamientos y las redes sociales nos lo dan. Es decir, para que estemos cebados ahí, nos da siempre lo mismo. Es decir, tú te gusta una cosa, vas a buscar siempre lo mismo. Claro, yo para hacer mis programas sigo todo tipo de cuentas y me llega información de todos lados. Entonces, claro, yo mi sesgo lo sigo teniendo personal, pero los datos intento siempre verificarlos. De todas partes, la gente no verifica nada. Tú puedes encontrarte en Twitter cuentas que generan hoy mismo una cuenta, no digo el nombre porque es una cuenta en español, pero no creo que sea español, que es pro Hamas. No digo pro palestino, es pro Hamas. Y siempre hace todo con IA. Con IA, todos los vídeos. Inteligencia artificial. O iraníes con IAs y ves en un vídeo como un misil se curva en una curva para que gire el camión, gira el misil, se ve cómo se dobla el misil, es imposible físicamente, ¿no? Pero la gente le da igual, tiene 1 millón de likes. ¿Por qué? Porque les mola la potencia de ese vídeo a favor de su causa. Entonces, eso es un sesgo que se está produciendo cada vez más, unas cajas cognitivas, y la gente solo quiere escuchar lo que confirma su pensamiento. Enfrentarlo no gusta. Y de hecho, por ejemplo, una persona que tienda a ser objetiva, no imparcial. Yo soy objetivo, pero no soy imparcial. Yo tengo mis ideas, se entiende. Tengo mi causa, por ejemplo, la guerra de Ucrania, yo soy pro-ucraniano, lo tengo bien claro, como soy pro-europeo, pero
no me hace ver el mundo de otra manera. Si hay un error lo cuento y si hay un acierto lo cuento. Sí. Pero hay gente que no. Entonces, ¿qué pasa? En redes sociales la gente que tiene gran eco es el que confirma. Entonces, por lo tanto, una persona que tiene un sesgo de un lado o de otro tiene más audiencia porque confirma los pensamientos de muchos. Claro. Las personas que intentan decir esto no es así, ni es así, es asá, son el loco del mito de la caverna de Platón, que volvió de ver la luz a la sombra, ¿no? Sí. Pues lo que es. Lo comprendo. Bueno, vamos a ver, ¿qué nos vamos a encontrar este año en...? Bueno, a ver, espera, que quedamos con China y tal. Sí, perdón. Es verdad que se me fue. A ver, Estados Unidos, potencia decayente. Bueno, a ver. ¿Estados Unidos tiene problemas económicos internos? Sí, pero ya quisiéramos todos tener los problemas económicos que tenga un estadounidense. El que tuvo, retuvo, ¿no? Claro, justo. Es decir, Estados Unidos tiene sus capacidades y, de hecho, la industria militar puede fomentar también el crecimiento económico. Sí. Vale, el problema que tiene Estados Unidos es un problema que tenemos nosotros los europeos en el fondo, que es la dependencia económica de China. No digo económica en dinero, sino económica en cuanto a la industria. Nuestra industria, nuestras materias primas, nuestros coches eléctricos que nos impone ciertas leyes, vienen de China. Las baterías de los coches vienen de China, las tierras raras vienen de China. Muchos componentes, sí. El 90% de las tierras raras del mundo las monopoliza China. Por tanto, cualquier avance tecnológico depende de China. Si China te las impide, no tienes. Si te corta el grifo, estás fastidiado. Por lo tanto, Occidente tiene que empezar a volver a reconstruir lo que nosotros inventamos. Todo esto lo inventó Occidente, pues que vuelva a Occidente de alguna manera. Alguien me dirá que soy en contra del comercio. No. Hay ciertos productos que tienen que ser estratégicos. Por ejemplo, España tiene que tener sus propios reservas estratégicas de litio, de tierras raras, para poder hacer nuestros circuitos. En una guerra, en el futuro, si necesitamos drones y China no nos manda sílice o lo que sea. Paradójicamente, recuerdo que ahí sentado donde estás tú, estuvo José Antonio Sáenz de Santa María, geólogo, y dijo que en España hay una ley que impide la prospección y extracción de todos estos materiales. Es decir, es como si sabes dónde tienes... El uranio está prohibido. Es como si sabes dónde tienes la comida en casa, pero te dijeran, pero no puedes abrir esa puerta. Porque, a ver, aquí hay un discurso... Y es una ley que hemos hecho nosotros mismos. Sí, aquí hay un discurso que en el libro lo explico más o menos. Es un discurso ecológico que está muy bien, yo lo tengo, yo soy ecologista, en mi casa no ensucio, ni en el campo cuando voy de monte. Y después un interés oscuro de personas. Es decir, hay personas que son influenciadas por lobbies y puede que algún lobby influenciase a ciertos personajes en nuestras altas estancias para que liberásemos nuestra industria con la excusa de contaminar para comprar productos elaborados a otros que contaminan en otro lugar y aquí nos venden como verdes. Es decir, cuando tú compras un coche eléctrico que no contamina, es mentira. El litio de su batería contaminó en China y el coltán y todos los sistemas de tierras raras que lleva ese coche contaminaron en África, en las minas. No, pero vamos a ver. Es importante, te interrumpo un momento, porque pero esto es una cosa con la que estoy completamente de acuerdo contigo, pero vamos a ver, si yo compro un coche eléctrico, dicho coche tengo que enchufarlo. La electricidad no sale del árbol, no sale del árbol de al lado, la electricidad sale de donde sale, pero la gente se queda con eso. No, es que tengo un coche eléctrico, qué bien. ¿Y de dónde sale la electricidad? Pues no sé. Bueno, pues quizás. En el momento que España... Es como aquello de la leche sale de la nevera. Vivimos un apagón, que quién nos iba a decir que íbamos a vivir un apagón en toda España. Y ese apagón tuvo que ver, nadie nos dio explicación, no sabemos ninguna, pero tiene que ver con algo que tiene que ver con el origen de la electricidad. La electricidad, aunque electrocuta toda, no son todas iguales. Hay las frecuencias, la que es fija, la que es variable, ¿no? Es decir, hay una serie de factores que al normal como nosotros no nos enteramos, pero al parecer la propia electricidad se da cuenta y cayó el sistema. Nadie nos dio explicación, pero no volvió a caer. Ni te la van a dar. ¿Por qué? Porque saben lo que pasó. Y lo que pasó fue una sobreapuesta en un tipo de energía. Y ese tipo de energía se fabrica todas las placas solares en China. Por lo tanto, dejamos una dependencia de hidrocarburo que se puede mejorar, el consumo, las emisiones, pero es una dependencia que estratégicamente tenías muchos países para ser dependiente. Es decir, España podía comprar petróleo a 30 países, pero solo puede comprar placas solares a uno. Ahí está el problema.
El problema militarmente, estratégicamente, lo tenemos muy claro, ¿no? Bueno. Alguien dirá, yo conozco una empresa que hace paneles. No, lo que hace es el perfil del panel. Sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, lo que te preguntaba antes, ¿qué nos vamos a encontrar este año en Juegos de Poder? Pues espero que pocas cosas, que sea aburridísimo. ¿Por qué? Porque si no tendríamos grandes problemas en el mundo, ¿no? Bueno, también es verdad. Pero ojo. Nos vamos a encontrar de todo, es decir, el mundo está convulso, Europa estamos convulsos, Sí. Ucrania, pero también el peligro, ¿no?, que Europa está viendo. Sí. Nuestra percepción es lejana, ¿no? Estamos viendo lejos. Sí. España está lejos y parece que no nos importa tanto la frontera oriental de Europa, Sí. pero es la frontera de Europa. Sí. No es la frontera de Polonia, de Sí, Rumanía, Estonia, Letonia, Lituania, no. Es la frontera común. Alguien dirá, yo estoy en contra de la OTAN, muy bien, me alegro, pero tú estás en la Unión Europea. Eso, por ahora, también tiene obligaciones de defensa. Nosotros cuando hablamos de la OTAN, todo el mundo habla o sabe el artículo 5, ¿no?, el artículo 5 de la OTAN, que dice que los países defenderán, darán los medios oportunos para la defensa común. Pero la Unión Europea también tiene un artículo muy similar, pero más potente. Un ataque es un ataque común a todos. Es decir, la Unión Europea también tiene obligación de defensa. Aunque saliésemos de la OTAN, la Unión Europea también nos obliga a defender. Habría un segundo paraguas, ¿no?, por decirlo de algún modo. Sí, sí. Por decirlo de algún modo. Bueno, pero ¿quién se fiaría de un país que saliese de la OTAN? Sí, sería un poco difícil de fiar. Sí. El año pasado os centrasteis mucho en Ucrania. Este año os vais a centrar tanto en Ucrania, vais a abrir el abanico a otros múltiples conflictos que por ahí hay, por el mundo han sido y son, pero nadie les pone ¿no? Es como si fueran conflictos de segunda. José María, que es el experto en Ucrania, siempre se fija en Ucrania, pero el oyente habitual sabe que cuando hubo conflicto entre la India y Pakistán, lo contamos. Cuando hubo conflicto en Irán e Israel, lo contamos. Mi idea es fijarnos en la guerra de Ucrania como centro especial, pero cuando hay noticias, y va a haber, por desgracia, asistiremos a noticias, ¿no? Ahora se habla de Venezuela, hoy mismo Trump acaba de decir que, bueno, tuvo éxito el cierre por mar, ya no llega droga por mar a Estados Unidos de Venezuela, y ahora toca la fase terrestre. Lo acaba de anunciar hoy. Sí. ¿Qué significa esto? No sé. Podría pasar algo por ahí. Tenemos escenarios como África. En el Sahel, aquí hablamos del Sahel, de los golpes de Estado prorrusos en el Sahel. Se habla menos, ¿no?, de lo que está pasando con los cristianos en los países del centro de África, nadie habla de ellos, la muerte, asesinatos, violaciones, secuestros de cristianos en Nigeria. Verdaderas masacres también. Sí, muchas, pero no están en el foco de atención. No venden. Porque a lo mejor los pobres, como creen en la religión mayoritaria en España, no son importantes, ¿no? No hay flotilla para ahí, ¿eh? No, ni flotilla, ni barquitos, ni furgonetas, nada. No, es que nadie habla de ellos. Es decir, nada. si entran en una aldea, matan a 50 campesinos cristianos, nadie va a hablar de ellos. Como el otro día en Centroáfrica, que mataron a 15. Tenemos África, pero que hay mucha África, ahí están los conflictos, ¿no?, abiertos todavía. Está Yemen, que hoy mismo hay noticia de un ataque a un barco con pabellón holandés. Tenemos Irán, que está todavía el conflicto. Hay rumores de un posible ataque estadounidense-israelí de nuevo a Irán, porque Irán sigue un poco con su proyecto nuclear. Pues que si nos vamos ya a toda la zona de Asia, eso es un hervidero. Tenemos China, con un rearme que solo puede tener un objetivo, es decir, lo que está gastando en armas. En armamento. Alguien me venderá que es una ONG, no. Es decir, eso tiene un objetivo que está igual. Hay cálculos y gente experta que habla del 2027 como fecha de una posible guerra. Yo lo estoy leyendo en muchos informes, oyendo, 2027. Cuando dijeron Ucrania febrero y decían el 23, no fallaron, lo dijeron con mes y medio. Efectivamente. Esperemos que se confundan. Porque ojalá. Si hay una guerra en Taiwán, los productos mundiales no llegan. Ojalá. Porque todo nos llega de ahí. El tema de Israel, y te pregunto desde una manera profana, vamos a ver, el tema, no como experto en la materia, que es lo que eres tú. De Israel no, yo conozco Israel como visión general, es decir, experto no soy. Correcto, no, pero yo creo que lo que te voy a preguntar sí me lo vas a poder resolver. Vamos a ver, Israel responde con mayor o menor fuerza, en este caso mayor, a un asalto terrorista, un ataque terrorista perpetrado por Hamas, le causa, bueno, pues miles de muertos, rehenes, secuestrados, violaciones. Bueno, vamos a ver, Israel, ¿por qué
ha tardado tanto en decidir voy a por Gaza, cuando su potencia de fuego, su ejército, podía haber acabado con aquello mucho antes? ¿Por qué decidió alargar el conflicto cuando el relato va en su contra? Es decir, cuanto más dure el conflicto, más en contra va el relato. Sí, hay un tema, eso ya lo comentaba yo a gente, ¿no? Sí. Ya al principio de la guerra, que el conflicto cuanto más largo fuera, sería peor para Israel. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay un dilema por parte de Israel y de la sociedad israelí, que es los rehenes. Para ellos los rehenes es muy importante, la vida de los rehenes. Sí. Y se jugó muchas veces el intercambio, es decir, treguas para intercambiar. Entonces, ahí Hamás hizo una táctica que es dilatoria. Es decir, vamos a intercambiar rehenes, cambiamos de opinión, os damos 5, después paramos, Netanyahu se enfada, vuelve a bombardear, y así estuvieron mucho tiempo, hasta que más o menos ya se ve que no se iba a hacer intercambio. ¿Qué pasa? Que en Israel también hay otra división que dice que hay que acabar con Hamás y con Gaza y anexionársela. Los extremistas creen eso. Por lo tanto, Netanyahu, que es bastante radical, pero no es tan radical como su ministro de Comercio o su ministro de Seguridad, porque es una coalición, él tiene apoyo de los grupos más radicales. Depende también. de ellos. Hace que su política también sea un pasito para adelante y otro para atrás. Es decir, si alguien tiene memoria, ahora se habla de 65.000 muertos en Gaza, como una cifra que da Hamás. Bueno, Israel da una parecida, no es mucho, no es que dé 10.000, no, da también 50.000 o por ahí. Pero esa cifra nos lleva acompañando casi un año, porque el frente estuvo estancado. El año pasado sí que fue muy duro, se cortó la franja de Gaza en 3 segmentos, primero la zona norte, después otro al sur de la ciudad de Gaza, en Yan Yunis, y después en la frontera, ¿no? Con la idea de ir poco a poco entrando. Y Gaza City no llegaron a entrar nunca, salvo una operación rápida, por el tema de que es muy difícil ese escenario. A Israel se le acusa de prácticas genocidas, yo no soy nadie para decirlo, pero los tribunales por ahora no admitieron esa palabra, el Tribunal Internacional. Lo que sí que pasa es que es una guerra en un contexto urbano, en el que Hamás combate como grupos irregulares, empleando la ciudad como campo de batalla. Eso nos lleva a que si los ciudadanos no salen de allí, los civiles no salen, son víctimas de la guerra. Alguien dirá, ¿son colaterales o son intencionados? Viendo y observando desde fuera, cuando tú creas corredores, estableces en rutas de evacuación, haces el knock on the roof, que es una táctica de enviar un misil sonoro a un edificio y a la media hora lo destruyes, hay la posibilidad de que la gente salga. Es decir, ahí hay una práctica que otros países no hacen, Rusia no lo hace en Ucrania, o sea, Rusia no avisa dónde va a bombardear, bombardea y a veces vuelve a bombardear a los 10 minutos para matar a los bomberos, ¿no? Es decir, eso por ahora no hay grandes pruebas de que lo haya hecho Israel. No significa que no haya matado civiles, mató muchísimos, pero lo hace con esas, digamos, premisas, ¿no?, de evacuación y combate. ¿Qué pasa? Que jamás no le interesa que haya evacuaciones tampoco, y se sabe que puso pegas en las evacuaciones. La gente habla con un maniqueísmo difícil de entender a veces, porque el mundo es más complejo. Ahora mismo en Gaza hay por lo menos 6 grupos armados en contra de Hamás. Son pequeños, pero existen grupos armados que luchan contra Hamás en el propio territorio de Gaza. Zonas que no controla Hamás y controlan estos grupos. Los alimentos llegan, pocos. ¿Hay hambrunas? Sí. Pero también hay, ¿cómo se dice esto? Uso de la comida internamente. Es decir, vimos imágenes de camiones secuestrados por hombres armados que se lo llevan. Por el propio Hamás. Claro, es decir, aquí hay un problema cognitivo, porque es verdad que Israel está haciendo un asedio, pero también en la historia, si alguien me puede poner un ejemplo en la historia en el que un ejército que asedie meta comida en la ciudad asediada, no hay ninguno, que yo sepa. Es decir, la realidad es que esta guerra es distinta porque la vemos. Esto es igual que Israel, Occidente, o Ucrania, nadie veía las guerras como ahora. Occidente se ha acostumbrado a vivir en un Disney particular y luego no entiende lo que es una guerra. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, con millones de muertos, los conflictos pasaron a ser, y que se me perdone la expresión, pasaron a ser verdes, que muera poca gente, que no haya mucho destrozo, que se llegue rápido a un acuerdo, cuando ahora se está viendo un conflicto con toda la crudeza del mismo. Occidente no está
en la labor de entender eso? Quiero decir, se vive en una fantasía de, bueno, que se pare la guerra. Sí, sí, claro, hombre, claro, que se pare la guerra, por supuesto, pero no es como cerrar el grifo ni abrir el grifo. Quiero decir, el relato que se cuenta es demasiado inocente, demasiado... Sí. A ver, la sociedad más similar a la nuestra, en cuanto a forma de ver la vida, puede ser, alguien me insultará ahora mismo y estará pensando que soy un loco, pero Israel tiene muchos elementos parecidos a nuestra forma de ver el mundo. El israelí es una democracia, vale, con sus cosas, porque votan a Netanyahu y eso hace que esté mal, vale, pero otros dirán que están mal cuando votan a otro, ¿no? A la occidental, es una democracia. Netanyahu, Israel es al occidental, tiene algunos extremos fanáticos, ¿no? Pero la mayor parte de la población es gente que tiene una vida como la nuestra, ¿no? Es decir, nuestros valores, pero viven en guerra completa. Y ellos saben lo que es una guerra y saben lo que es convivir con la guerra. Nosotros, por suerte, vivimos los réditos de la paz mucho tiempo. Nuestros soldados, muchos de ellos apuntaron al ejército pensando que es un sueldo fijo y que las guerras es algo que te sirve para cobrar dietas. Irte, bueno, a Afganistán y, bueno, si tienes suerte a lo mejor no pasa nada y si tienes más suerte pasa algo, pero no es una guerra. Aunque es una guerra. Aunque sea y murieron españoles. Pero esto que estoy diciendo no me lo invento yo. Estados Unidos, sabéis que va a haber una reunión esta semana de todos los generales estadounidenses de más de una estrella, que los convoca Pete Heges para decirles algo. Es la primera vez que pasa. No sabemos qué va a decir. Puede ser purgas internas, puede acabar. O lo que hablan muchos de concienciar al estadounidense del ethos guerrero. Es decir, el hecho de que son soldados y que la guerra es parte de su ser. Y eso en Estados Unidos, que tienen guerras. Lo que trataba de decirte es, después que No, lo digo porque si un soldado no tiene esa concepción, ¿qué concepción va a tener un civil? No, por supuesto. Lo que trataba de decirte es que cuando Hamás hace los ataques terroristas, bueno, pues digamos que el mundo contiene aliento esperando la respuesta de Israel, ¿no? La respuesta de Israel ya se sabe que va a ser brutal, porque es un país, como bien dices, acostumbrado a la guerra. Pero quizás Occidente, ¿qué esperaba? Quiero decir, todos estos que echan contra Israel, ¿qué esperaban que Israel hiciera? ¿Que pusiera en marcha una comisión interdisciplinar de carácter multidiversa con perspectiva de género que analizara las distintas perspectivas que nos trae el conflicto, pero con la proporcionalidad de vida, es decir, nada? O sea, ¿esperaban que Israel no hiciera nada? Algunos pensaban que el castigo va a ser rápido y se va a acabar rápido, era no conocer el combate urbano, ¿vale? Y otros negaron desde el primer momento incluso lo que pasó el 7 de octubre. A ver, hay políticos españoles que negaron el 7 de octubre. Hay famosos tweets que decían cosas que son, bueno, apología casi del terrorismo el 7 de octubre. Y hay gente que tiene su escaño y tal, lo dijo. Por lo tanto, de ese no vas a pensar que va a decir otra cosa. Porque hay un antisemitismo, antisionismo en vena de gente, que lo tienen de hace tiempo. O sea, lo tienen metido casi desde la Guerra Fría. Y después otros que lo que hacen y ven es normal. Dicen, ¿cuánto sufrimiento? Hay que acabar con ello. Y el culpable es el que lo hace, pero no el que lo causó. No el que lo causa. Claro, vale. El que lo causó, todos sabemos que es Hamás. ¿Qué papel tiene España en medio de toda esta tensión, no solo en lo de Israel, sino en este mundo tan tensionado? Si es que tiene alguno. ¿Tiene algún papel? España sí. Como nación, como Estado, sí. España forma parte de la OTAN y de la Unión Europea y por lo tanto tenemos una obligación común. Cuando todos los países de la Unión Europea aprueban el gasto en defensa al 5% de la OTAN, de la OTAN al 5%, tenemos una obligación. Otra cosa es que nuestro gobierno diga que no le parece bien y que apruebe una cosa y al salir de la oficina diga que él no. Es decir, eso es cosa de política y no me quiero meter en política, pero me estás metiendo en política. Pero la pregunta es, ¿se puede vivir en el siglo XXI con la mentalidad del siglo XX, de finales, de un gasto en defensa inferior al 2%? No. Es decir, alguien me dirá que soy un belicista. Pues os recuerdo que un romano decía si vis pacem para bellum, ¿no? Sí, ya fue hace unos cuantos siglos. Claro, muchos españoles no saben que antes de ayer hubo un barco ruso a la deriva en aguas nacionales y ningún barco de guerra español fue a interceptarlo. Y que incluso es un barco que tiene fama de ser barco nodriza de drones navales. Y que hay fotos de un dron naval dando vueltas por el estrecho de Gibraltar.
No Bueno, se sabe ese dron de quién es. Pero... el buque Furor ha zarpado de Cartagena. Hombre, ¿me estás poniendo esto? Para interceptar a la flotilla, para interceptar no, Sí. para proteger Para proteger. a la flotilla esta que salió con Greta Thunberg de Barcelona y Ada Colau. Greta que está fatal. ¿Qué papel lleva el buque Furor? Quiero decir, cuando alcance la flotilla, ¿qué? Bueno, en primer lugar, es un buque de guerra, entre comillas. Es una patrullera de largo alcance. Sí. Por lo tanto, no tiene celdas para misiles, tiene un cañón potente, que de hecho tiene piezas israelíes sí. y tiene elementos israelíes. El objetivo que tiene, primero, es un objetivo doble, ¿no? Es decir, la guerra es la prolongación de la política por otros medios, ¿no? Sí. Por lo tanto, tiene un fin político, que ahí cada uno lo ve. Y ¿va a ir a la guerra? No. Ese barco no va a entrar en aguas territoriales de Gaza, porque están bajo control de la potencia ocupadora, es decir, invasora, Israel. y es Israel el que va a impedir que entre, pero no va a entrar el barco. Yo no creo que tenga orden, porque ese barco no es un barco de combate. Su misión es, yo creo que si por algo empiezan a hundirse barcos de la flotilla o a entrar en estampida, pues él salvar, es lo que dijo, van a salvar o a socorrer. A ver, no creo que España no quiera un conflicto con Israel, aunque la dialéctica es compleja, ¿no? Cuando dijo lo de las armas nucleares o los portaaviones, es difícil esa dialéctica venderla como pacífica, ¿no? Pero no creo que quiera haber un conflicto con Israel. Tampoco nos interesa como país, porque Israel, pese al embargo, cuando se acabe el embargo volverá a ser a lo mejor el proveedor de España. Es decir, yo conozco gente en la industria militar y me dice que las piezas van a seguir llegando, porque es imposible para nuestra industria militar romper con Israel. Esto es algo que la gente no entiende. Una cosa es eso que se dice, otra lo que Claro, se hace. Tú, pues, como hacen los rusos, ¿no? Los rusos siguen consiguiendo cosas de una manera fuera del embargo, ¿no? Por lo tanto, política por un lado, pero yo creo que no van a llegar, porque su objetivo no es llegar. Son barcos veleros que casi no llevan mercancía. No estamos hablando de grandes barcos con gran cantidad de comida que vayan a dar de comer al pueblo gazatí. De hecho, hasta Meloni, que mandó otro barco, dijo que, bueno, que si lo hacen bien, lleva más comida a un barco de guerra italiano y lo entrega a Israel y ya está. Porque Israel, bueno, ahí Israel está entregando comida, poca, pero es decir, Israel no va a permitir que esos barcos entren. Pero no porque lleven comida, sino porque es una herramienta política. Claro. Es decir, hay ahí elementos políticos que a la mayor parte se nos escapan, pero cuando tú rascas, por ejemplo, la Vuelta Ciclista a España, hay elementos políticos potentes ahí detrás. Están, bueno, aparte de los bilduetarras, que hay gente que se sabe con antecedentes penales por ese tema, que es lógico también, porque la izquierda siempre tuvo esa bandera, ¿no? Que es la bandera palestina. Por tanto, bien, desde el punto de vista histórico y político, bien. Lo esperable. Es normal, Lo esperable. Pero después está elementos como el EBDS, el boicot, desinversión y sanción, que es un elemento que se creó en el 2005 para hacer boicot a Israel, 2005, mucho antes de todo esto, que es el que financia, por ejemplo, todo el movimiento estudiantil en Estados Unidos universitario. Hay también elementos de vinculación con Hamas. Sabes que un marroquí dejó la flota porque todo lo que estaba pasando allí va en contra de los valores musulmanes. Es decir, hay también esa extrañeza, ¿no? Es decir, que la parte musulmana dice que esto que están haciendo no estaría bienvenido en Gaza. En Gaza, sí. Hay cosas que, bueno, que es importante entender que el mundo es muy complejo. Hay extraños compañeros de baile y el mundo... Vamos a ver cosas muy raras. Muy raras. La última que te hago. España, ¿tiene que estar alerta con su vecino del sur o no? No. A ver, yo desde mi punto de vista, España tiene que tener un ejército tan potente que nadie se piense atacarnos. Por lo tanto, tenemos que tener el mejor ejército que podamos, pero no pensando en que Marruecos nos va a atacar, sino que Marruecos no nos va a atacar por tener un buen ejército. Marruecos tiene otros problemas. Tiene un problema interno, lo estamos viendo con las protestas. Las movilizaciones de jóvenes. Un escenario que hay gente que está muy contenta, pero cuidadín con esos escenarios, porque un escenario de desestabilización afectaría a nuestra frontera. Es decir, si cae el gobierno de Marruecos y hay un caos, el que lo paga somos nosotros. Pero quizás su nuevo amigo volvería a ser muy amigo nuestro. Bueno, o no.
Argelia, sí, bueno. No, Estados Unidos. Estados Unidos está a partir un piñón con Bueno, Marruecos. sí. No, si de repente se bueno. desestabiliza y dice, mira, me vuelvo otra vez a ser muy amigo de estos Bueno, otros. hay que preguntar por qué dejó de ser amigo del gobierno de España. Hay que preguntarlo. Eso no cambió. Claro. Es decir, a lo mejor no tiene ningún amigo aquí. Claro. O va a Portugal, yo qué sé. A ver, ese primero, Argelia es el mayor problema que tiene Marruecos. Todo su ejército, en el canal hicimos 8 programas. Sí. Inspeccionando el ejército argelino y el ejército marroquí, viendo sus bases, sus acuartelamientos, sus bases antiaéreas. Invito a verlo. Se llama Fuerzas de Defensa de Marruecos y Fuerzas de Defensa de Argelia, aéreas, terrestres, navales, todo. Y bueno, están pensados uno contra otro. Sí. Aparte, Marruecos tiene un cierto despliegue en el Sáhara contra el Frente Polisario, pero su despliegue no está contra Ceuta y Melilla. Sí. De hecho, tendría que hacer un movimiento que España sería muy tonto si no lo ve, que casi son 200 kilómetros para mover bases suficientes para atacar Ceuta y Melilla. Por tanto, si tú no ves ese despliegue de 200 kilómetros, es porque quieres que te invadan. Es que estás mirando para otro lado. Claro. Otra cosa es una marcha verde 2.0, ¿no? Que ya vivimos una en 2022, si no recuerdo mal, con el salto de la valla. Con aquellos niños y todo aquello. Que eso fue hostigado por el servicio secreto marroquí, ¿se sabe? Sí. En esas guerras en la zona gris, ¿no? Sin duda. Bueno, pues todo esto y mucho más los miércoles a partir de las 9 de la noche en Juegos de Poder, un programa que analiza pues todo lo que hemos visto hoy en modo pinceladas. No se trata de repasar la estrategia de Napoleón y Wellington en Waterloo, ni de saber con cuántas divisiones defendían los alemanes en Normandía. No, se trata de lo que está pasando ahora y de cómo nos afecta o nos puede afectar. Francisco García Campa, bienvenido un año más, los miércoles a las 9. Tenemos esa cita con vosotros y luego en el canal de YouTube. Pero una cosa, sí es importante la historia, que dentro de poco veremos caballería por Rusia. ¿Veremos caballería otra vez por Rusia? Hay imágenes. ¿Va a haber cosacos otra vez por Rusia? Sí. Madre mía. Bueno, ya te los enseño. Todo es cíclico, sin duda. Y la historia, por supuesto, que es importante. Nos vamos a publicidad muy rápido. Vamos a hablar a continuación, lo que decíamos al inicio, con el responsable de los vigilantes de seguridad en Asturias. ¿Hasta dónde llega la potestad de un vigilante de seguridad privado en Asturias en un evento como puede ser un partido de fútbol del Real Oviedo, del Real Sporting, en un festival de música, en una fiesta de Prado? En un momento respondemos a esas y más preguntas. Hasta ahora. Continuamos el espacio de esta noche, vamos a cambiar de tema, vamos a tratar de aclarar, bueno, pues un asunto que lleva unos días coleando en distintos ámbitos, en distintos foros que tienen que ver no solo con lo deportivo, sino también con lo festivo. Vamos a hablar a continuación del papel de los guardias privados de seguridad, por ejemplo, en un recinto deportivo, por ejemplo, en un recinto ferial, por ejemplo, en un recinto festivo. Como recordarán, hace unas fechas, allá por la segunda jornada de Liga, pues el Real Oviedo anunciaba que extremaría los controles de acceso del público al estadio Carlos Tartiere ante la llegada del Real Madrid para impedir, bueno, pues que se pasase con un carnet de niño siendo una persona adulta, para evitar, bueno, que una persona entrara con un carnet que no le correspondía o que no era suyo. Bueno, pues en este caso el control de acceso, el control de las puertas corresponde a los guardias de seguridad privados contratados por los clubes de fútbol, no solo el Real Oviedo, sino también muchos otros, ya que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no desplazan un contingente, no desplazan una dotación suficiente para cubrir todas las puertas. Bueno, ¿cuál es el papel de los guardias de seguridad privado en este caso? ¿Están facultados para identificar a una persona, es decir, para solicitarle el DNI? ¿Están facultados para retenerlos si es que se produjeran altercados? ¿A quién obedecen estos guardias de seguridad y de qué autoridad están investidos mientras que dure dicho espectáculo deportivo o festivo? Bueno, pues este y otros asuntos son los que vamos a tratar de aclarar junto con nuestro invitado que viene a continuación, que es Jorge Fernández Cuesta. Él es el presidente de la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada en Asturias. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a ver, poníamos en contexto el ejemplo de este partido del Real Oviedo contra el Real Madrid, donde los guardias de seguridad privada o los agentes de seguridad privada, en este caso, controlaban las puertas de acceso
acceso. Un agente de seguridad privada está facultado para identificar mediante DNI, pasaporte, cédula de conducción, carnet de conducir, a la persona que va a acceder al campo. Un vigilante de seguridad, según la normativa actual en vigor, la Ley 5/2014 y el reglamento que desarrolla el articulado de dicha ley, permite, faculta y da las competencias a los vigilantes de seguridad para realizar los controles de acceso a espectáculos públicos. En este caso, como podría ser un evento deportivo, un evento musical o un evento de cualquier característica o cualquier temática que nos podamos imaginar. El vigilante está facultado no solo para comprobar esa identidad a través de los documentos expedidos por el Estado, en este caso el Ministerio del Interior, válidos para comprobar que esa persona es quien dice ser. DNI, carnet de conducir o pasaporte, en su defecto. Bien, una vez se comprueba eso, ya que no nos sirve para identificar a esa persona, pues una tarjeta de una empresa, no nos sirve el carné de un colegio profesional, no nos sirve tampoco ni siquiera el abono de la temporada, en este caso hablando concretamente, como acabas de apuntar, la temporada de los asociados, mejor dicho, socios del Real Oviedo, no podemos comprobarlo, más que nada porque ahí solo figura el nombre y apellidos, su DNI y letra ofuscada, obviamente, por protección de datos, y no lleva impresa una fotografía. Por lo tanto, el vigilante de seguridad no puede comprobar si efectivamente esa persona es quien dice ser y puede utilizar esa identificación para acceder. Por lo tanto, independientemente de que allí estén presentes los cuerpos y fuerzas de seguridad, en este caso Policía Nacional, que es de los que dependemos bajo la supervisión o la coordinación de, como digo, un coordinador, valga la redundancia, que pertenece al Cuerpo Nacional de Policía, nosotros estamos, como digo, repito y reitero, es que lo dice bien claro la normativa reguladora, facultados para proceder a la identificación. Si esa persona niega o nos niega su identificación, lo que se procede es, o bien, comunicarlo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que ellos actúen o negarle la entrada a dicho recinto. Podemos sin ningún tipo de problema. En el caso de que la actuación se complicase porque hubiese pues una alteración o un intento de agresión al profesional, nosotros como vigilantes de seguridad no retenemos a nadie. Procedemos a su detención. En tal caso podemos hacer una contención si corre peligro físicamente la figura, la integridad física del propio profesional o de terceras personas. Nosotros detenemos y ponemos a disposición de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por decirlo de una forma muy resumida, pero categóricamente sí, estamos facultados para proceder a la identificación mediante documentos, como digo, oficiales expedidos por el Ministerio del Interior. Y tan simple como si la persona no quisiera, no me da la gana, dices, bueno, pues entonces no accedes, ¿no? No accede al recinto. En este caso, sea una celebración deportiva, un evento deportivo o cualquier otro. Se le niega la entrada y en tal caso él podrá realizar las acciones que considere convenientes, también dando aviso a los cuerpos de seguridad si está en desacuerdo con nuestra decisión. Así como nosotros tenemos la obligación de identificarnos ante cualquier ciudadano con nuestra tarjeta de identificación profesional, lo que comúnmente nosotros llamamos la TIP, el ciudadano también tiene la obligación de enseñar ese documento para acreditar su condición para acceder a, como digo, a disfrutar, en este caso, de cualquier actividad, la que sea. Que sea deportiva, festiva, musical. Efectivamente. Es decir, correcto. Una puntualización que me explicabas antes, Jorge, que me parece tremendamente importante. A diferencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pedís el DNI, por ejemplo, pero no podéis llevároslo, ¿no? Es decir, lo que tengáis que comprobar tiene que ser delante de la persona. No como, por ejemplo, cuando te para la Guardia Civil de Tráfico, por ejemplo, que déjeme el carnet, no sé qué, y se lo llevan. Nosotros, efectivamente, no podemos retener la documentación. Hay que hacerlo todo en presencia, en este caso, del ciudadano, ciudadano afectado o ciudadano al cual procedemos a su identificación. Pero es importante ese matiz porque no deben solo mostrarnos el documento. Tenemos que tener ese documento en nuestras manos, sin marcharnos a otro lugar para realizar las diligencias oportunas. ¿Por qué? Porque el vigilante, en este caso el profesional, tiene que comprobar que ese documento no está falsificado, que no está roto, que la foto es la que corresponde, etcétera, etcétera. Y además para poder tomar, obviamente, de una forma cómoda, los datos como es nombre, apellidos, el número del DNI y, si fuese necesario, también el domicilio que figura en dicho documento. Por lo tanto, no retenemos, se procede a la devolución posterior a esa persona, a ese ciudadano,
pero tenemos que tenerlo en la mano, como digo, para realizar esa comprobación. Y otro matiz también que creo que es, si me permites, que creo que es fundamental, por ejemplo, en los partidos oficiales, en este caso de fútbol, primera y segunda división, lo que es la liga profesional, estamos coordinados o bajo la coordinación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso Policía Nacional. Por lo tanto, según la Ley 5/2014, nos dice que revestimos o tenemos carácter de agente de la autoridad. Esto es importante. Sí, lo es. Así como puede ser en otros eventos o en el desarrollo de otras actividades, pero en los estadios de fútbol siempre hay Policía Nacional. Y siempre hay un coordinador de seguridad de la Policía Nacional, que es el del que nosotros dependemos. Por lo tanto, somos también agentes de la autoridad. Esto es importantísimo, porque en muchas ocasiones cree que un vigilante de seguridad no está facultado para realizar X funciones. Y si lo estamos hablando que se es agente de la autoridad durante la prestación del servicio, no las 24 horas como es un funcionario. Mientras dure el partido, mientras dure el evento, ¿no? Así es, correcto. Vale, otra cosa, por ejemplo, en el transcurso del partido, vamos a continuar con el ejemplo del fútbol. Si ocurre algo, pues véase una retirada de una pancarta que pueda ser ofensiva por motivos políticos, raciales, religiosos, X, o una bandera que ya no está en vigor o lo que sea. ¿De quién recibís la orden? ¿De la policía o del presidente del equipo que ha contratado la seguridad? Lo lógico y lo normal es que las órdenes al personal operativo se reciban por parte de lo que antes comentábamos o denominábamos como coordinador de seguridad, que es un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía. Él, en colaboración o en conversación o llegando a un acuerdo con el responsable, el jefe de servicios o el director de seguridad del propio club, en este caso sería, por ejemplo, el Real Oviedo, y de un superior o un responsable de la empresa de seguridad, se pondrían todos de acuerdo para efectivamente emitir esa orden. Pero la orden, digamos, matriz original, tiene que partir, en este caso, de ese funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, que analiza, como digo, digamos apoyado o asesorado también, asesorado, en coordinación con el resto de los actores que directo o indirectamente puedan decidir que se proceda a la retirada de una bandera, como tú bien acabas de apuntar, que se retire cualquier otro objeto que pueda ser ofensivo, etcétera, etcétera. Influye también la ley del deporte, etcétera. Bueno, ahí hay varios factores a tener en cuenta, o incluso la expulsión de una persona del propio estadio. La orden parte, en este caso, como digo, del funcionario policial. Claro. Bueno, por otro lado, gente que, ya sea en un partido, en un concierto, en una feria, trate de acceder pues en un estado pues de embriaguez, drogado o algo de esto. ¿Estáis también facultados para decir, no, caballero, no, así no se puede pasar, ¿no? Sí, independientemente, como dije, de lo que pudiese marcar, en este caso, nuestra normativa reguladora, también tenemos, en Asturias es la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas, que desarrolla una serie de puntos o una serie de condiciones para poder acceder a esos precisamente espectáculos públicos, ¿no? O eventos, que es, por ejemplo, en estado de embriaguez, que venga excesivamente alterado esa persona, que porte, por ejemplo, armas o un palo o una bandera, etcétera, etcétera. Están todas enumeradas y nosotros, obviamente, las conocemos todas para proceder a negarle, en base, como digo, a esa normativa autonómica. O incluso que provoque un altercado en el interior de ese evento. También estamos posibilitados para poder expulsarle. Después él podrá realizar o interponer las acciones que considere convenientes o solicitar la presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado porque no está de acuerdo. Pero sí, efectivamente. Nosotros lo que pretendemos, obviamente, cuando se contratan servicios de seguridad, bien para la prestación de los mismos, para un cliente privado o incluso para la administración pública, es procurar la seguridad y el bienestar. Protegemos el inmueble, pero protegemos también a las personas ante cualquier situación. Por lo tanto, es obvio quiero decir, que nosotros podamos proceder tanto a impedir la entrada a personas como a proceder también a la expulsión de las mismas si no se cumplen una serie de normas, en concreto, que son las lógicas y las habituales. La gente va a los eventos para disfrutar, no a tener problemas ni a que le molesten. Entonces nosotros realizamos una observación, o bien por una queja, o bien por una denuncia, y en este caso el jefe de servicios de la empresa decide que efectivamente se incumple una de las medidas y
procede o da aviso a los operativos de seguridad para que se expulse a la persona de ese recinto. Claro. Sin entrar en la casuística, Jorge, ¿se está yendo cada vez a temas más restrictivos? Quiero decir, por ejemplo, hay gente que se queja, dice, llovía, fui con paraguas y me dijeron, el paraguas no entra. O lo de la botella de agua, espera, hay que quitarle el tapón, tienes que entrar con la botella abierta. Y dicen, ¿qué más me da entrar con ella abierta que cerrada? Quiero decir, ¿cada vez se está yendo a más restrictivo? Bueno, los dos ejemplos que acabas de comentar, me parece incluso, o me parece más... Podríamos denominarlo, calificarlo como más peligroso un paraguas. Obviamente no deja de ser también, puede ser un arma y provocar un ataque, ¿no? Bueno, un ataque o provocar una herida, un daño físico. Ya hace tiempo que se está obviamente prohibiendo el acceso concretamente en los estadios de fútbol. Con paraguas. Con paraguas. Lo de la botella de agua hace ya muchísimos años, así como obviamente con bebidas y demás. También es cierto que en muchos estadios después se dispensa bebidas y alcohol en el interior. Entonces, bueno, parece un poco una incoherencia el, por una parte, hacer filtros para retirar los tapones, que en muchas ocasiones hay que actuar con tanta rapidez por la gran afluencia de personas, que hay constancia que se introducen bebidas, se introducen sustancias, se introducen petardos, se introducen bengalas, etcétera, etcétera. Porque claro, estamos hablando sobre todo en competiciones de alto nivel, como es la primera división en España, ya no digo en competiciones europeas, es muy difícil pues someter a 20.000, 30.000 o 40.000 personas a unos controles exhaustivos, porque entonces habría que citar a la gente con 5 o 6 horas de antelación. Es imposible. A mí personalmente, y como profesional, obviamente de la seguridad privada, sí, a veces es excesivamente estricto. Pongo un caso, por ejemplo, que nosotros, bueno, por lo menos en la empresa en la que yo desarrollo mis funciones profesionales, la prohibición, por ejemplo, con bocadillos, con alimentos o con aguas. Bien. Somos muy flexibles. Hablo por lo menos de nuestro caso en concreto. Yo no puedo, o no me parece lógico y normal, prohibirle la entrada de la merienda del niño, que va a haber un espectáculo, o va a haber una orquesta acompañado con sus padres. No le voy a quitar el agua. Sí la compruebo a los adolescentes para comprobar si efectivamente eso es agua. Bebidas alcohólicas, no, está claro. Porque claro, entramos en la dinámica de que en el interior de esos eventos se está vendiendo alcohol y se está vendiendo también, vendiendo productos de alimentación. A unos precios que en muchas ocasiones, es decir, hay que tenerlo en cuenta. Ahí tiene que haber un diálogo entre empresa de seguridad y el promotor del evento. Para ciertas cosas hay que permitirlas. Hay que permitirlas. No se puede ser tan exhaustivo o tan radical o tan extremista. Jorge, pregunta completamente tonta que te hago. Si llueve lo que llueve y vas con el paraguas y no puedes entrar, ¿y ahora qué hago con el paraguas? Pues claro, el problema es ese, porque no lo vas a dejar en el exterior. Lo que se nos almacena, lo que solemos almacenar o tirar es las botellas, las bebidas, o las dejan fuera del recinto, ¿no?, para recogerlas después. Pero claro, o tienes tu vehículo cerca o tienes que dejarlo allí. Ese es el problema. A ver, yo en los estadios de fútbol lo veo lógico y normal. Ahora, en otro tipo de eventos no tiene por qué haber absolutamente ningún problema para que entren, sobre todo si no hay dispuesta una carpa para refugiar a una parte del público. Yo no creo que pongan excesivos problemas, a no ser estas grandes producciones que vienen con grandes artistas, que ahí son muy estrictos con la seguridad y porque tienen unos operativos de seguridad que parten ya que desde Madrid o desde Barcelona hacen la gira por toda España. Entonces, nosotros siempre decimos, o como asociación profesional, que hay que entender un poco la causística, hay que entender un poco, en este caso, a qué público te diriges, a qué público va destinado ese evento, cómo son, no son los mismos un grupo de música determinado que otro, el ambiente, si se va a mover alcohol antes, previamente, si no, si es más familiar, hay que tenerlo todo en cuenta. Entonces hay empresas que no tienen nada en cuenta y el productor tampoco. Las normas son estas y son estrictas para todos, me da igual que sea un niño, un menor, que un adulto, que un anciano. Entonces nosotros, ahí sí que hay que tener cuidado con esto, porque no es lo mismo ser más o menos flexibles o estrictos en una fiesta de Proud, vamos a denominarla así como aquí la llamamos en Asturias,
a otro tipo de evento en el que sabes que no va a haber absolutamente ningún problema, claro, y es un evento totalmente familiar. Entonces, sí. Hay que ser un poco, en este caso, sentido común. Tener un poco de cintura, ¿no? Exactamente. Correcto. Bueno, ¿cómo ha resultado el verano? No sé si ha estado bien, ahora se entra en una época valle y se vuelve a recuperar la actividad en Navidad, o si esto cada vez va más. ¿Cómo estáis en cuanto a eventos donde prestar servicio? Pues vamos a más, por utilizar una de tus las palabras que acabas de utilizar. Sí. El evento, a ver, la temporada estival, el verano siempre es el punto álgido, ¿no? de mayor prestación de servicios, sobre todo para clientes privados. Bueno, y también para administración pública, pero sobre todo para clientes privados. Este verano fue excesivo. Es decir, yo creo que se han triplicado, y además no me equivoco al decir este dato, triplicado los eventos en Asturias. Si ya por sí Asturias es una de las comunidades autónomas, sobre todo del norte, que más eventos y celebraciones celebra, hay municipios que tienen 60, 70 eventos al año, que es una barbaridad. Pues se han celebrado nuevos eventos nuevos, es decir, que no vienen de una tradición de años anteriores. Y después se repiten muchos eventos, pues festivales de X bebida, se repiten en 3-4 municipios con un corto espacio de tiempo. ¿Esto qué hace? Provoca que las empresas de seguridad en muchas ocasiones no podamos satisfacer, o las empresas de seguridad no puedan satisfacer, porque no tiene personal suficiente para poder, como digo, prestar nuestros servicios en esos eventos, porque además los ayuntamientos, bien hecho, afortunadamente, y las jefaturas de las policías locales obligan a contar con servicios de seguridad privada profesional, de empresas registradas en la Dirección General, en el Registro Nacional de Seguridad Privada de la Dirección General de la Policía. Legales, en una palabra. Entonces, para nosotros eso es bueno. El problema es que hay escasez de personal, no solo en Asturias. Eso te iba a preguntar, ¿cómo vais de gente? Pues la verdad que hay un déficit de personal, no solo en Asturias, sino en toda España. También es cierto que en muchas ocasiones ha habido un boom de certificados de profesionalidad, que es otra de las vías de acreditación que tenemos para habilitarte, valga la redundancia, como vigilante de seguridad. Pero se han celebrado en primavera y casi finalizando o a comienzos del verano. ¿Qué ocurre? Que hay unos trámites muy largos, de 7, 8, incluso un año, para que un vigilante se pueda habilitar una vez que presenta, que acredita, mejor dicho, que ha superado todas las pruebas, el periodo de formación de 380 horas, sus prácticas no remuneradas en una empresa de seguridad, etcétera, etcétera. Pero después ahí se estanca en Madrid, porque son los que tienen que comprobar, la unidad central de seguridad privada, sus funcionarios, comprobar que toda su documentación es correcta, comprobar las instancias, pagar las tasas y emitir lo que es la TIP, la tarjeta de identificación profesional. ¿Qué ocurre? Que solo hay 2 máquinas que puedan expedir en toda España TIPs. Claro, y hablamos de miles al año de habilitados. Y una de las máquinas está con una avería importante y sin arreglar. Con lo que se van acumulando los expedientes y las empresas se ven que no hay... En un embudo. En un embudo, exactamente. Entonces, antes, cuando era una sola habilitación, cuando te presentabas al examen, las pruebas deportivas y el examen ante Policía Nacional, pues era más rápido. Era más rápido porque, bueno, claro, ya hablo de hace 25, 26 años, pero ahora hay esa otra habilitación que no criticamos a través del Ministerio de Educación, pero claro, hay una duplicidad por parte del Ministerio de Interior y Ministerio de Educación. Cada uno se quiere comer su pastel. Entonces, ahí está el problema, que los profesionales quedan justo en el medio y nosotros tenemos, pues bueno, pues todas las empresas, a 8, 9, 10 personas que te están llamando continuamente, están enviando sus currículos para empezar a trabajar y no pueden porque no cuentan con la habilitación profesional, con el número. Hay una agilidad ahora que quiere hacer la unidad central que permitiría a las empresas poder trabajar a los vigilantes sin que reciban la TIP, porque pueden tardar, como digo, 6-7 meses en recibirla. Pero tenemos está, como dices tú, hay un embudo ahí, hay una tasca importante y esto genera que haya que decirle a muchos clientes que no hay personal para cubrir los servicios que nos demandan. Jorge, quería preguntarte también una cosa que me llama la atención. Vamos a ver, yo tengo ahora 50 años, vamos a ver, cuando tenía 20, 25, tú estabas en una fiesta a Prado, como bien dices, o un evento similar, y llegaba, por ejemplo, ya fuera un guardia civil o un guardia de seguridad privado y te decía, oye, esto retíralo de ahí, no sé qué y tal. Yo creo que ni yo ni los que estaban conmigo planteaban ningún problema. Sí, tratabas al guardia de usted.
¿Esto ahora se ha perdido y cada vez la gente joven es más difícil de tratar o no? ¿O esto todavía se mantiene? No, y además se ha incrementado precisamente en sentido negativo. Quiero decir, cuando tú a alguien le puedes indicar que tiene que retirar, pues imaginémonos en un... Bueno, pues en un evento tiene que retirar pues, el botellón que está consumiendo. Sí. Se niegan. Sí. Muchas ocasiones hay faltas de respeto. Lo hacen también a los cuerpos, a la Guardia Civil, Policía Nacional y policías locales. Entonces, nosotros no íbamos a ser, obviamente, una excepción. Y al final tenemos que hacerlo, acabar retirando nosotros esas bebidas con el enfado propio por parte de los interesados. Pero sí, efectivamente, sí. Es decir, cada vez es mayor el descaro, mayor las faltas de respeto, mayores los intentos de agresión. Hay eventos multitudinarios donde lo único que se consigue, y muchas veces propiciado por las propias administraciones, tanto autonómicas como locales, como los ayuntamientos, que son botellones institucionales, en una palabra. Sí, es verdad. O sea, no se permite en otra serie de eventos, pero como lo organiza una administración pública, se permite todo. Es verdad. Entonces, claro, ahí el problema, ¿dónde deriva siempre? Bueno, pues en altercados. Hay mucho consumo de alcohol, hemos notado también mucho consumo de estupefacientes, bastantes, y no sobre todo en gente menor, sino en gente ya adulta. Lo hemos notado a partir de la pandemia, que ha aumentado considerablemente, porque eso nosotros lo vemos con nuestros propios ojos. Y como digo, han aumentado también los conflictos, las peleas entre jóvenes. Recientemente, todavía no voy a nombrar, obviamente, por respeto al lugar, al sitio y al cliente, y a la festividad que se celebró, pues hemos asistido a peleas multitudinarias de 70 80 jóvenes entre ellos, y donde debemos intervenir hasta que llegan los cuerpos de seguridad del Estado, que en muchas ocasiones están muy lejos y tardan. Necesitan un desplazamiento de casi media hora o una hora, y tenemos que lidiar con todo esto, ¿no? Entonces, quiero decir, ¿eso qué es? Producto del consumo excesivo de alcohol, producto también del poco control de los padres, porque pues llegan los padres a decir: es que mi hijo siempre es muy bueno, es muy educado, y qué raro que esté aquí pues ahora mismo porque hemos procedido a su detención. Mire usted, porque es que le ha intentado agredir al médico o a los servicios sanitarios, como nos ha pasado también recientemente, ¿no? En otro evento. Y si no llegamos a estar nosotros, pues se los comen. Literalmente, hablando de forma vulgar. Por lo tanto, aumentó, yo creo que considerablemente, ese grado de crispación que hay en los eventos. La gente no va a disfrutar, no va a pasárselo bien, sino que va, parece que, a buscar altercados o a buscar peleas, que es el resultado que parece ser que quieren conseguir al final. Como se les dice siempre, en vez de disfrutar de la noche, celebrar, iros para casa, quedaros con los buenos recuerdos, al final o acabáis en el hospital o acabáis detenidos. Son las opciones que parece que siempre queréis llegar a ese fin, no disfrutar realmente, que es a lo que se va a una celebración de este tipo. Qué pena. Bueno, pues Jorge Fernández Cuesta, presidente de la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por aclararnos esto que, bueno, pues en distintos ámbitos ha generado debate. Si me pueden identificar, si no, si me pueden parar, si no, bueno, pues queda perfectísimamente aclarado. A continuación, vamos a hablar con un hombre que usted conoce, Miguel Martínez, el organizador de la Feria de Coleccionismo de Mieres. Ya nos espera después de la publicidad para hablar de este evento que le recomendamos muy mucho de cara al fin de semana. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Ahora mismo volvemos. Nos vamos a publicidad, un par de anuncios y estamos de vuelta. Continuamos el espacio de esta noche. A pesar de que ya nos encontramos inmersos desde el pasado día 22 en el otoño, bueno, pues cuando llega octubre es cuando ya el verano deja de ser una realidad para convertirse en un recuerdo, en un dulce recuerdo, y en octubre ya comienza pues la actividad plenamente, todos los motores en marcha, todos los motores en circulación, y es un mes plagado de eventos, plagado de actualidad, un mes bueno, que no hay que perderse todo y cada cual de las citas, todas y cada cual de las citas que nos ofrece. ¿Y cómo comenzamos el mes en Asturias? Pues lo comenzamos los próximos días 3, 4 y 5 de octubre, como digo, con una cita que es casi obligada, por no decir obligada. En Mieres, en el recinto ferial de Santullano, tendrá lugar un año más, y ya van 14, la Feria Internacional de Coleccionismo de Asturias, el lugar donde se puede encontrar todo, y cuando digo todo,
es absolutamente todo aquello que forma parte de nuestro recuerdo, de nuestra nostalgia, de lo que fue quizás nuestra adolescencia, nuestra infancia e incluso la infancia y adolescencia de nuestros padres y abuelos. Para hablar de esta nueva edición de la Feria Internacional de Coleccionismo de Asturias se encuentra esta noche con nosotros su director, Miguel Ángel Martínez. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos, Juan, otro año más, bien, muy bien. Aquí nos encontramos listos y preparados para otra nueva edición, 14 ya, ¿quién lo diría? Me acabo de dar cuenta que llevo 14 años entrevistándote y por primera vez acabo de decir Miguel Ángel. Miguel Ángel no. Sí, es verdad, Miguel, efectivamente. No sé por qué siempre me ponen el Miguel Ángel después, sí. No, pero no eres tú solo, ¿eh? Ah, sí. Ha sucedido más, y en documentos oficiales y todo. ¿También? Es como si el Miguel Ángel siempre estuviese ahí. Bueno, en fin, yo ya no tengo ningún problema, mira, son dos nombres. Claro. Oye, algunos piden tener solamente dos, o sea, tienen dos, quéjense, yo tengo uno, pues mira, otro más. Te añadimos otro. Bueno, que quede como un título. Vamos a ver, 14 edición, ya son 14 años. ¿De 14. Qué manera se puede sorprender al público fiel que ya lleva acudiendo 13 y no va a fallar en esta 14? Bueno, la verdad es que lo bueno que tiene este tipo de eventos y la feria es que siempre hay, aunque vengan muchos expositores que repiten, siempre vienen puestos nuevos, siempre actualizan mucho el material y siempre encuentres algo que no esperas encontrar. Yo creo que sí, el principal atractivo, no sé cómo, ahora por ejemplo se lleva mucho estas cosas de no saber lo que compras en paquetes, al peso y todo esto es una cosa que a lo mejor mucha gente, la novedad en una feria de coleccionismo es algún puesto nuevo que viene diferente, alguna actividad que haces de las que hacemos que son diferentes, las exposiciones, pero una de las cosas buenas que tiene la feria del coleccionismo, este tipo de eventos, es que es muy fácil el poder sorprender cada año con nuevas cosas, ¿no? Eso hace que la gente fiel acuda siempre a encontrar algo, ya nada más que abrimos. Incluso antes de abrir ya se acercan para hablar con expositores concretos, ya tienen pedidos hechos, en fin, es un rollo diferente, ¿no? A otros eventos de otro estilo que a lo mejor pues son más comerciales, ¿no? En ese sentido. Entonces, la verdad es que sorprendemos siempre cada año, pese a que a lo mejor decimos, ¿cómo puedo yo este año? ¿Qué podemos meter así atractivo y demás? Que siempre buscamos alguna cocina, unas exposiciones diferentes o alguna actividad. Pero la verdad que los propios expositores nos hacen el trabajo porque traen cosas espectaculares y siempre colaboran, ¿no? Con productos nuevos, con opciones nuevas, con propuestas. Eso está muy chulo. Bueno, vamos a ir por partes. Vamos a ver, es en el recinto ferial de Mieres. Accedemos a este recinto ferial, nos encontramos con una sala polivalente de usos múltiples, donde ahí suele haber exposiciones. ¿Este año de qué van a ser? Sí, mira, ahí tenemos, este año hay varias exposiciones diferentes. A ver, estarán las habituales me refiero con temática distinta, pero que siempre está presente, ¿no? El Playmobil, el Lego, son dioramas y expositores que todos los años están allí, ¿no? Con diferentes temáticas. Pero las exposiciones novedosas que tenemos este año, por ejemplo, una de las que creo que más va a impactar a la gente, le va a gustar un montón, es una exposición de cultura japonesa, de carteles promocionales japoneses originales, kimonos, arte cuadros y arte japonés, que la lleva a cabo un japonés afincado aquí en Oviedo, precisamente, que es Takaharu, no recuerdo ahora mismo el apellido, y que hizo una exposición hace poco aquí en Oviedo, precisamente, con diferentes cuadros y carteles. Bueno, pues este año va a hacer una exposición allí muy chula sobre cultura japonesa y carteles y dibujos y todas estas cosas, donde además no solamente la gente va a poder verlo, sino que también va a tener piezas a la venta, porque la gente pueda adquirir, porque al final hay cosas que son auténticas obras de arte, entonces de aquella manera pues también la gente, como si fuera un museo, puede optar a ello, me gusta claro, y se lo pueda llevar, ¿no? Tenemos una exposición dedicada a muñecas científicas, son todas muñecas con temática científica, desde Barbies, Nancy's, todo tipo de muñecas que te puedas imaginar, científicas, representando diferentes bueno, pues ámbitos de la ciencia, ¿no?
Vamos a tener una exposición amplia también de productos hechos en 3 dimensiones, en 3D, de objetos, varias asociaciones que se están juntando y cada vez más la impresión en 3D está siendo mucho más espectacular y se están haciendo auténticas obras de arte. Y luego ya sobre todo en esa parte de arriba, este año hay mucha gente que viene con su propia exposición temática, que hacen como una especie de mercadillo preferia, o sea, está la feria con todos los puestos grandes, pero además en el hall va a haber gente, porque claro, año a año se van sumando asociaciones pues como Alcer, asociaciones benéficas, asociaciones culturales que se van sumando pues para conseguir a lo mejor pues tener un poco más de sustento, ¿no? Tal, pues ponen allí sus cocinas y se hace como una especie de trueque, de mercadillo aparte, que está muy chulo, donde además ponemos una zona de intercambio. La gente se puede sentar allí en el bar y tal, e intercambiar cromos, muñecos, juguetes, lo que quieran, ¿no? Entonces, en ese aspecto, y otra exposición que tendremos también muy chula sobre juegos de mesa. Ah, qué bueno. Juegos de mesa antiguos y modernos. Eso me interesa a mí. Un poquito la historia, desde el Carcassonne, los muñequitos de pintar y todas estas cosas. Y además una zona allí mismo donde diferentes asociaciones, ¿cómo es el nombre? Bueno, están los chicos de Astur Mipel, también La Suerte del 20, North Fantasy, diferentes asociaciones culturales de aquí de Asturias, van a realizar una zona de juegos de mesa donde la gente va a poder ponerse ahí a jugar y tal, y además un torneo de juegos de mesa, donde el que quiera se puede apuntar y ganar premios, porque se sortearán juegos, en fin, una serie de cuestiones que están muy chulas. Es una idea que quise poner un poquitín en homenaje a un amigo que también formaba parte de la organización de la feria, que era Tino, que tenía una tienda en Mieres, el Pequeño Dragón, muy conocido, y entonces pues tenía una tienda de juegos de mesa. Y le vamos a hacer pues un pequeño memorial haciendo un torneo en, digamos, pues, en homenaje. Bueno. Por lo tanto, este año, digamos que resalto mucho, no solamente la parte del coleccionismo, sino que en la zona de arriba también va a haber mucha actividad para hacer. La gente va a poder estar ahí tomando algo en el bar y va a poder tranquilamente estar intercambiando, truequeando, mercadeando con los expositores de allí, ver exposiciones e incluso en el salón de actos, que esta es una novedad de ultimísima hora, te la estoy diciendo prácticamente porque no nos dio tiempo a anunciarlo, pero es que va a haber proyecciones tanto el sábado como el domingo por los chicos que hacen el Festival de Cine de Oviedo, el Foco, que lo hicieron ya el año pasado aquí. Entonces en Mieres, digamos que se han propuesto hacer un pequeño festival, una rama del festival, y bueno, pues han decidido durante los días de feria ofertar allí una serie de largometrajes y de cortos en el propio salón de actos para que la gente, si quiere acudir y verlos, además del atractivo de la feria, tenga también una opción pues para estar allí tranquilamente y disfrutando del cine. Perfecto. Bueno, eso en lo que nos encontramos nada más entrar en la feria. Bueno, pues allí nos encontramos con lo que nos acaba de decir Miguel, que por cierto, te digo, me interesa mucho, muy mucho, lo de los juegos de mesa, ya que toda la vida fui fan de los juegos de mesa y nunca pude jugar. Por cierto. Pero bueno, bien, allí los tengo en casa. Bien, haciendo un paréntesis, cuando tuve el crío pensé, ya tengo con quién jugar. No llegué por ahí, vaya. Papá, a mí esto no me gusta. Bien, vaya, pues le dije, perfecto, bien, muy bien. Vamos a comprar un balón más, para que tengas alguno. Bien, exacto. Salió por ahí. Bien, se abre una puerta que hay allí en aquella sala y accedemos al gran recinto ferial de Mieres, con 2 pisos, una explanada con muchos metros cuadrados, todo el corredor que es perfectamente transitable por arriba, y allí nos encontramos el grueso de la feria. Más de 100 expositores. Sí, allí prácticamente es donde está el corazón del propio coleccionismo. Son más de 100 expositores. Siempre oscilamos entre 120, 115, 100... Ya directamente, pero más de 100 expositores, porque incluso una vez que tenemos ya cerrados todos los expositores, de dónde vienen, la organización, allí mismo el día de montaje te aparecen gente que tengo esto, te va a ponerse a vender y tal, y hay que buscar ellos algún hueco, alguna cosa, ¿no? En ese sentido, creo que es algo que es muy característico de esta feria, ¿no? Porque hay muchas ferias desde que empecé, fíjate que empezamos con esta feria hace ya en el 2012, madre mía, tenía melena yo, fíjate, y era flaco. Y yo pelo. Y era increíble, ¿no?
Y entonces empezamos en ese 2012 y desde entonces pues ha habido muchos eventos de coleccionismo, de antigüedades que se han ido produciendo, ¿no? Pero la esencia que mantiene esta feria, que yo siempre quise que fuese seña de identidad, es precisamente esa sensación familiar. Sí. De forma que la gente acude allí no solamente como visitante para disfrutar de la feria, sino que ya tiene como un cierto trato con los puestos, y hay como una cierta familiaridad, ¿no? Y eso da un ambiente más recogido al evento, una cosa que no se puede explicar, no se puede explicar porque hay que vivirla, no se siente. En ese sentido, claro, lo bueno es que siempre hay novedades. Lo que decíamos al principio, vienen muchos puestos que se van rotando. A lo mejor coincide que hay algunos puestos que tienen que irse a otra feria, entonces hay otros que vienen nuevos porque los otros tienen que irse a esa otra feria o otro evento, otro compromiso, y eso hace que la gente no pierda el interés. No pierda el interés porque siempre va a encontrar algo nuevo, algo diferente, bueno, nuevo, algo clásico, algo distinto, ¿no? Novedoso. En ese sentido, nunca bajamos esa demanda de 100 y pico stands, lo cual me hace sentir muy orgulloso en ese sentido. Y la gente pues agradece mucho esa esencia que te digo. Lo agradece mucho porque es como eso, más espontáneo, ¿no? Es un evento, como digo yo, familiar, grande pero familiar. Y ahí pues hay de todo. A mí lo que más me gusta son los figurines aquellos que no podéis comprar cuando era un guaje. A lo mejor los Caballeros del Zodiaco costaban 5.000 pesetes, 10.000 pesetes, aquello es terrible, aquellos anuncios. Juguete más caro, superior a 10.000 pesetas. Ostras. Y ahora pues Masters del Universo, que eran muy caros también. Los motorratones de Marte, un montón de cosas. Había los dinosaurios, que tengo toda la colección de los dinosaurios, aquellos que eran una familia como los Simpsons, pero eran dinosaurios, ¿no? Y la verdad es que bueno, pues la gente eso le encanta. Es lo que más le gusta en la feria del coleccionismo, porque mira que han venido cosas raras, lo hemos comentado muchas veces, muebles, animales disecados, todo tipo de cosas, ¿no? Antigüedades, tal. Pero es cierto que en esta feria la tendencia ha ido siempre a lo que es el rollo nostálgico, el rollo del menudeo. De esto lo tuve yo de pequeño. Exacto. O esto lo había cuando yo era pequeño y no lo pude tener. Exacto, y las cosas se van como transformando ellas solas y se va convirtiendo, van haciendo su propia esencia. Igual que hay otros eventos que a lo mejor de repente empiezan siendo una cosa y se van especializando en una temática. Es curioso, ¿no? Y la verdad que mola estar desde el principio y ver cómo van pasando los años y sigue adelante, ¿no? También es fastidiado porque yo en estas fechas pues siempre te acuerdas de toda la gente. Hay muchos expositores que ya han fallecido, gente mayor que venía, un señor que venía del Reino Unido, que era un encanto, ese señor falleció, otro paisanín que venía también de Valladolid, también, bueno, mi compañero Lito, acuérdeste también. Entonces, claro, eso también te da un cierto punto más de nostalgia, ¿no? Y al final ver que sigue año a año, con todas las dificultades que siempre hay, van cambiando precios en cuanto a todo. Hay que contratar servicios que cada vez están más caros, mantener los precios de los stands para que los stands sean atractivos. Es complicado. Y ver que la gente responde y que los puestos y en general los que forman parte de la familia de la Feria de Coleccionismo siguen apostando por ello, pues quieras que no, ayuda y da mucha ilusión. Yo siempre tengo la ilusión que como el primer año. Claro. Bueno, el calendario es días 3, 4 y 5. El 3, día de inauguración, bueno, entiendo que abrís mediodía, ¿no? Sí, a partir de las 3 de la tarde, a partir de las 4, las 3 terminan de montar y a partir de las 4 se abren puertas hasta las 9 de la noche. Y luego ya el sábado y el domingo de forma ininterrumpida, desde las 11 hasta las 9. Además, el recinto ferial está bastante bien comunicado en cuanto está fuera del casco urbano de Mieres, pero es cierto que coincide que todas las paradas de autobús interurbana y de trenes paran prácticamente allí en la tal. Tienes la línea del tren de Gijón, la de Collanzo o Cabaña Quinta, el autobús de Oviedo, todo lo tienes allí, los municipales de Mieres. Entonces, en ese sentido está muy bien comunicada y creo que merece mucho la pena. Merece mucho la pena. Está mal que lo diga yo como organizador, sí la merece. Pero merece la pena porque al final siempre encuentras algo y con precios asequibles para todo el mundo. Y todo el mundo puede encontrar algo. No puedes encontrar una cosa de 1.000 euros, pero te vas a encontrar muchas cosas de 1 euro, de 2 euros, de muchísimas opciones, ¿no? Y eso, y los puestos además
permiten el rollo este de regatear, que también mola. Sí, El también, rollo, también. venga, doyte un par de euros y Sí. llévote esto otro. Sí, sí, Eso sí, también es mola. verdad. Eso también tiene su encanto, sin duda. Eso también tiene su encanto, además un encanto que se ha perdido y muchas veces los más pequeños de la casa pues quedan mirando como diciendo, ¿cómo es que está regateando el precio? Claro. Porque ellos ya han nacido en una época en Sí. la que el precio lo marca y ya no hay vuelta atrás. Sí, Es sí, distinto sí, a la sí. época de nuestros padres o nuestros abuelos, que si no regateaban no marchaban a gusto. Efectivamente. Por otra parte. ¿no? Exactamente. Tenía que haber regateo porque si no, no. Eso no era mola, como- eso mola, ese rollo también mola mucho. Y luego, a lo que dices de los nenos, yo siempre me llama la atención que es verdad que cuando van nenos y ven cosas que para nosotros son tan habituales, Dios mío, pues yo no soy tan viejo, Sí, es que la evolución en los años 90 Sí. fue tan brutal. Sí. Yo creo que la década de los 90 supuso en 10 años un cambio tan enorme en la tecnología y en todo, que claro, muchos nenos que nacieron a partir de los 2000, hay cosas que no Mira, y les te voy- encuentran allí. Te voy a poner un alucinan. ejemplo. Te voy a poner un ejemplo que yo el año pasado fui a la feria, bueno, como voy todos los años, y había un teléfono de sobremesa Sí, sí, de los de rueda, rueda, de los de sí, meter sí. el dedín y marcar. tal. Y le dije al crío mío, mira a ver qué es esto. No, No sé. Sí, Eso sí. es un teléfono. Y levanté y tal, y mira, tú ponías aquí y hablabas. Dijo, ¿y cómo marcabas? Y dije, no, a ver, ¿cómo marcas tú? Entonces él Apretaba. y decía, pero no tal. Yo no es apretando. Bueno, pues un buen pedazo de tiempo dándole vueltas y vueltas y vueltas a ver cómo era aquello. Cuando le dije que era así, decía, no, imposible. Decía, pero es de juguete. Digo, no, no es de juguete. Claro. Con esto se llamaba, con esto todavía llamé yo. No, imposible. Es la evolución, la sociedad. Claro, y me decía, ¿y dónde está la pantalla? Y le daba la vuelta, a ver dónde. Claro, ¿y dónde está la pantalla? buscando, claro, ahí no hay está. pantalla. No hay pantalla. Pues eso lo vivo yo todos los años, siempre que me fijo en chavalinos así Sí. que tal, no solo con teléfonos, con todo tipo de aparatos, los Walkmans o las cintas aquellas y tal. Es que claro, al final te puedes encontrar ahí un vídeo VHS o un beta, una cosa de estas, que para algunos ya no tienen ningún valor y es verdad que oye, cada uno el valor que le quiera dar, ¿no? Pero claro, son cosas que te criaste con ello Sí. y al final es cierto que luego somos muchos de los que amontonamos trastos Sí. y realmente los tienes por nostalgia porque ahora mismo te enchufas cualquier plataforma, Sí, ya lo ni tienes todo. DVDs, Nada, lo ni tienes todo. nada, lo tienes todo y es que es verdad, ya lo tienes todo online, plataformas, que fue fíjate, eso sí que es un negocio redondo, coger cosas clásicas y las tienes constantemente siempre pululando, ¿no? Sí. Entonces, al final, ese cambio intergeneracional, digamos así, ¿no? De gente mayor con chavales que se juntan allí, mola también mucho. Mola verlo, porque además lo ves, lo percibes cuando das un paseín por allí. Así es. Y bueno, al margen de esto, ¿hay alguna actividad paralela? Tipo, otros años tenéis algún concierto de música, la banda Gaitas, este año no sé si vais a tener algo. Bueno, pues efectivamente, aparte de ese festival de cine o tal, que la gente si entra en las redes sociales de la feria y tal, va a poder encontrar los títulos de las películas y las cosas que se van a proyectar y los horarios, que es prácticamente durante todo el día. Sí es cierto que a lo largo de estas jornadas se hacen, sobre todo, una cosa que se lleva haciendo, que surgió muy espontáneo, son los desfiles con los personajes, porque año tras año se van sumando muchas asociaciones, desde Orden 66, North Fantasy, con diferentes temáticas. Entonces se hacen desfiles, que duran por la feria, normalmente suele hacerse un pase por la mañana y otro pase por la tarde, ¿no? Con toda la gente de cosplay. Es una actividad que llama mucho la atención y que les gusta mucho. A veces pues también, efectivamente, la banda de gaitas o el gaitero y el tamborilero que pasen por allí también, hace un poco un recorrido. Es también una cosa, son actividades, porque a lo largo de tantos años me doy cuenta que las actividades que se proponen anexas, por ejemplo esta del cine o demás, funcionan, pero es verdad que a la gente le gusta más la interacción, las actividades que forman parte del propio... Por ejemplo, vamos a tener presentaciones de libros, hay muchos autores que van allí, que presentan sus libros y lo que... me preguntaban, oye, de hacer una presentación en el salón de actos, no iba a funcionar, porque la gente quiere ver cosas por allí, a lo mejor perder una hora a lo mejor viendo una charla, pero sí que funciona mucho hacer presentaciones en los propios stands, dentro de los propios sitios. Entonces, a lo mejor a ciertas horas se presenta la novela de esta chica a las 5 en su stand, y la gente pues acude allí y hace también un poco de movimiento. Eso son actividades
que la gente puede encontrar allí dentro de la feria y que realmente pues te encuentras dando un paseo. Mucha gente se sorprende cuando de repente aparece por ahí Darth Vader, o la performance que tenemos este año especial de tiburoncitos, que van a ser unos tiburones por ahí, no puedo decir mucho más. Y bueno, al final la gente se sorprende con eso. Tendremos también photocalls de estos para ponerse a hacer fotos y meter la cabeza en cosas y tal. Esos cosines creo que son los que demanda este tipo de acto, este tipo de evento. Más incluso que a lo mejor hacer alguna charla, alguna cosa temática, que a mí siempre me gustó, pero sí que es cierto que la gente disfruta más de la interacción. Entonces, esas actividades van a estar presentes todo el fin de semana. Pues va a ser fantástico, sin duda. Los días 3, 4 y 5 de octubre en el recinto ferial de Mieres, ubicado en el barrio de Santullano, donde el campus universitario, el campus de la Universidad de Oviedo, el campus de Barredo, un poquito más allá, donde el centro comercial, ¿no? Exactamente, sí, al lado del hospital. Al lado del hospital prácticamente, el hospital Valduilla. Hay para aparcar por la zona, bien, o sea que tampoco es problema, no hay excusa, una palabra para no ir. Miguel, aprovechando tu presencia y de forma un poquito breve, 2 pinceladas te voy a pedir. Ya está en marcha también la gala del doblaje, que va a ser de nuevo en Oviedo, entiendo que en el Teatro Filarmónica, ¿no? Sí, te puedo dar un par de pinceladines que ya tenemos segures. Va a ser el día 22 de noviembre. Será en el Teatro Filarmónica a las 7 de la tarde. Estamos ya ultimando en breve, pasará la feria y nada, en una semana después de la feria o poquito más, daremos ya a conocer fallos del jurado, nominados, premiados, gente que nombres que van a estar presentes en la gala, y empezaremos a anunciar cositas, pero sí que te puedo decir que el día 22, aquí vamos a estar ya en Oviedo, listos y preparados, otro año más, y bueno, creciendo cada año, la verdad que con mucha ilusión. Con la gente del cine, en este caso con la gente, con los actores, con las actrices y actores de doblaje. Me acordaba el otro día que murió Robert Redford. Sí, Manolo. Efectivamente. Manolo, que estuve hablando todavía con él precisamente la semana pasada en un programa de radio. Y Manolo estará, por supuesto, estará con nosotros con toda su, como digo yo, la saga García, porque toda la familia de García pues son todos, el que dobla Brad Pitt, David, que es un montón es la saga, ¿no?, de Manolo García. Estarán en la gala y bueno, pues la verdad que muchas ganas. Es otra cita anual que hablaremos de ella en su día. Sin duda, hay que hablar de ello, nos visitarás para hablar de ello. Bueno, pues una gala que además puedo decir que les ofreceremos en esta casa. Sí, ya sabéis que a mí me encanta. Como otros años, les ofreceremos en esta casa, la grabaremos íntegra y ahí estaremos para ofrecérsela. Pero de eso hablaremos más adelante. Ahora centrémonos en la 14ª edición de la Feria Internacional de Coleccionismo de Asturias, que Miguel, solo me queda que invites a la gente a que pase por allí y deje volar no la imaginación, sino la nostalgia. Es un evento muy nostálgico, es un evento que la gente, estoy convencido, aunque suene pretencioso, pero estoy convencido que le va a encantar para todas las edades, intergeneracional, porque todos los públicos van a encontrar algo que les va a llamar la atención. Y además es una feria con muchísimo contenido y que te puedes pasar perfectamente la tarde o la mañana o el rato, disfrutando no solo con lo que te puedes encontrar, sino también con las actividades que hay, porque no es una feria, a mí siempre me gusta decir que la gente va allí, compran sus cositas, pero es una feria en la que es muy familiar, puedes estar hablando con la gente, interactuando, cambiando cosas, y eso es muy chulo. Yo les recomiendo a toda la gente, fiel y nueva, que se pueda apuntar, que acudan en el fin de semana a Mieres, que lo tienen aquí cerquita, y a disfrutar del coleccionismo. 14 años ya. Claro. Oye, los que se quieran apuntar a lo de los juegos de mesa, ¿cómo pueden hacer? Hay un formulario en las redes sociales tanto en Facebook como en Instagram de nuestra, de la Feria del Coleccionismo, así como de las asociaciones que están enlazadas, además que están enlazados las asociaciones que lo organizan, formularios de Google, unos formularios que hay para apuntarse, incluso ahí mismo en la propia feria te podrás apuntar, porque al margen del torneo también va a haber juego libre, o sea, vas a poder allí jugar a las opciones que hay, así que no es problema. Pero si quieren entrar en las redes sociales, en Ficast, tanto en Instagram como en Facebook,
tienen toda la información y los enlaces para apuntarse y todas estas cositas. Pues la consultaremos, sin duda, ya lo saben, esa cita, 3, 4 y 5 de octubre en el recinto ferial de Mieres, Feria Internacional de Coleccionismo de Asturias, quizás la más importante de todo el norte de España. Gracias, Miguel, por estar con nosotros siempre, esta noche, como gracias también les damos a ustedes por acompañarnos una noche más. Llegamos así al final con esta interesantísima recomendación que ya tenemos a la vuelta de la esquina. Gracias por su atención, ánimo y adelante. Buenas noches.